Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ha sido una semana intensa. Vamos a tratar de recoger aquí lo más relevante sobre el caso de Rodríguez Zapatero. Hoy me acompaña en la producción Daniela Arnal Bacalao para darle la bienvenida. Pero lo que usted tiene que saber es que el expresidente Rodríguez Zapatero ha sido imputado, como ya por supuesto seguramente saben, por supuestamente liderar una trama de tráfico de influencias vinculada al chavismo. ¿Esto qué significa? Le acusan de haber recibido mordidas, es decir, comisiones a cambio de favores políticos. Además, hay información gravísima sobre negocios con minería, oro venezolano. Pero para hablar de todo esto, lo que ha salido a la luz esta semana justamente, me acompañan Manuel Aguilera, periodista español de una amplia trayectoria, y Walter Molina, politólogo venezolano. Y en este caso digo las nacionalidades porque creo que en esta entrevista es relevante. Bienvenidos, gracias por acompañarme el día de hoy en esta conversación, bueno, que está caliente, ¿no? Lo de Rodríguez Zapatero fue una bomba que sigue dando mucho de qué hablar. Pues totalmente, ¿no? Como te decía antes de empezar el programa, además de realmente ha sido una cosa muy inesperada, independientemente de lo que te pareciera políticamente Zapatero, que yo nunca le he tenido mucha simpatía y menos en los últimos años por su papel en Venezuela. Yo, como otros muchos periodistas españoles, le considerábamos a lo mejor un tonto útil, a lo mejor un idealista, a lo mejor ese apodo que tenía de Bambi, así se le llamaba, era realmente Bambi, pero bueno, a Bambi le han salido cuernos y se ha declarado una persona que le gusta mucho el dinero, y eso es algo que ha sido, la verdad, no solo entre sus filas, un shock entre toda la clase periodística española, ¿no? Sí, yo también creo. Walter, para ti también ha sido, digamos, una sorpresa. ¿Cómo estás, María Alesia, Manuel, a todos los que nos ven? Bueno, no, para mí no ha sido una sorpresa, pero no porque durante los últimos años, sobre todo con lo referente a los presos políticos, bueno, hemos tenido siempre información lamentable de las actuaciones de José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela. Y bueno, a ver, esto por ejemplo lo que ocurre, que seguramente andaremos más adelante con el tema de las minas, bueno, ya una muy aliada de él, colombiana, Piedad Córdoba, lo había dicho hace un tiempo, ¿no? También, bueno, lo referente a todas estas idas que él hacía a Venezuela. Por supuesto que desde el punto de vista de los derechos humanos o de la política en sí misma, bueno, sabíamos que era un aliado de una tiranía, ya esto lo describe, ¿no? Un aliado de un régimen criminal como el chavista. Y bueno, al final, la verdad, yo hace unas semanas hice un tweet que decía es que nadie es chavista gratis, y la verdad es que nadie es chavista internacionalmente gratis tampoco. De modo que, bueno, no, sorpresa en general no. Después sí es sorpresivo todo lo que salió de golpe, ¿no? Es decir, hubo por lo menos 2, 3 días en las que yo hace 2 días escribí un artículo sobre esto y dije, bueno, vamos a ordenar todo lo que ha salido con referencia a Venezuela de Zapatero. Eso lo escribí en la mañana y ya en la tarde tenía que sumar como 3 cosas más. Entonces, bueno, en ese sentido sí hay una sorpresa, pero por la cantidad de cosas que hemos sabido durante esta semana. Es que el sumario es impresionante, ya vamos a llegar a eso, pero hay dos hechos que yo creo que fueron como la pistola humeante, o como dicen en inglés, the smoking gun, que es uno, la defensa a ultranza de Zapatero al régimen de Maduro, como haberlo convertido en esa especie de paladín de la dictadura chavista. Y otra fue ese rescate a Plus Ultra, que le dieran 53 millones de euros a una aerolínea con 2 aviones, pequeña, con dueños vinculados a la narcodictadura venezolana, además en un momento de pandemia donde miles de empresas españolas seguramente tenían también necesidad, pero tardó mucho, siento que en descubrirse todo eso, porque Walter, creo que tú y yo estamos en esa misma página, que como venezolanos algo nos olía demasiado mal, algo tenía que haber detrás, no hay esa lealtad gratis, como dicen, nadie es chavista gratis, pero Manuel, ¿por qué
no era tan evidente en España que Zapatero estuviera metido en algo sospechoso, digamos, un presidente de la democracia española que se aliara de una forma tan caradura y tan sin vergüenza, no sin vergüenza, pero sin tener vergüenza de decir en un programa, por ejemplo, con Alsina, que Delcy y Jorge eran sus amigos queridos, unos dictadores. Yo creo que hay un precedente ahí, muchas veces nos movemos por prejuicios, ¿no? Y realmente mucho se ha hablado de Felipe González y de José María Aznar. La imagen de Felipe González y de José María Aznar como expresidentes ha sido siempre mucho más polémica que la de Zapatero, ¿no? Tanto Felipe González como Aznar sufrieron casos de corrupción graves bajo sus gobiernos. En el caso de Felipe González, tuvo un ministro del Interior que acabó en la cárcel por organizar un grupo terrorista con fondos reservados para matar miembros de ETA. O sea, un crimen de Estado que quedó probado y que no le llegó a salpicar, pero que su ministro acabó en la cárcel. En el caso de Aznar, varios ministros involucrados en corrupción. Sí. Y bueno, ellos al final se han rodeado de empresarios poderosos, han viajado mucho por el mundo. Se les ha criticado mucho, ¿no? Pero al final el que estaba ahí, el que mejor imagen tenía, el idealista, el hombre de izquierdas, el hombre que tenía poco y daba mucho, pues ese hombre, sí, esa pregunta que habéis hecho yo me la hacía y creo que se la hacía mucha gente. ¿Por qué? ¿Por qué Zapatero está tirando su prestigio por la borda y justificando un régimen absolutamente injustificable? Porque aquí ya no hablo de ideologías, porque tú puedes ir a Francia a apoyar al candidato del Partido Socialista, puedes ir a Gran Bretaña a apoyar al del Partido Laborista, pero yo siempre decía, cuando iba a España, desde mucho antes de Maduro, incluso ya cuando vivía Chávez, decía, es que esa izquierda, lo que no os dais cuenta en Europa, que esa izquierda no es homologable con la izquierda europea. El chavismo nunca ha sido homologable con la socialdemocracia sueca. O sea, nunca ha tenido nada que ver. Ni con la izquierda latinoamericana, o sea, pero no estamos hablando ni de un Pepe Mujica ni de un Boric, ¿no? Claro, no tiene. Y Zapatero lo sabía. Entonces, ahí estaba la gran interrogante. ¿Por qué? Pues porque al final se está involucrando en asuntos que se estaba beneficiando particularmente. Yo creo que hay algo ahí que acabará saliendo y que es la financiación del Partido Socialista, ¿no? Yo creo que hay un trasfondo, que es el trasfondo que al final se dice, claro, es que los partidos tienen dificultades para financiarse, porque en España no es la primera vez que hay un escándalo. Bueno, casi todos los escándalos de corrupción al final siempre tienen una derivada de financiación de partido, porque es como el chiste, un poquito para el partido, pero de paso yo me echo algo al bolsillo, ¿no? O sea, para el partido hay mucho dinero y entre medias pues siempre hay un listo, Bárcenas en el caso del PP, Ábalos en el del PSOE, Zapatero, por lo que se presume en este caso, que se queda con dinero. Y yo creo que eso va a acabar siendo, me parece a mí, tanto en el caso Ábalos como en el caso Zapatero, una variante importante, ¿no? Que es la financiación del Partido Socialista. Al final, mucho de ese dinero del chavismo sucio, creo que pudiera haber tenido un destino de financiación del Partido Socialista, porque no solo Zapatero ha coqueteado con el chavismo, es decir, que el partido con Sánchez en el poder, el PSOE ha hecho cosas muy raras. Tenemos la posición de Felipe González y otros muchos socialistas que radicalmente están en contra del chavismo, pero luego este gobierno ha hecho cosas muy extrañas, pues con el tema María Corina, etcétera, etcétera, que ahora tienen ya un principio de explicación, ¿no? Sí. Ahora, Zapatero ya ha salido a decir que es inocente, aunque hay que decir que se pronunció el primer día, cuando aún no se conocía el sumario, que para que quien nos escucha entienda, el sumario en España, que es como ese conjunto de actuaciones, investigaciones y pruebas que se realizan
para determinar si se ha cometido o no el delito. Y realmente el sumario de 4.000 páginas es impresionante. O sea, incluso gente del PSOE decía, no pinta nada bien. Walter, nos contabas que estabas analizando para escribir ese artículo todo lo que había ocurrido. ¿Qué te parece de este sumario, de todo lo que ha salido? ¿Qué te parece lo más grave? No, la verdad es que todo en general es grave. Ahora, aquí quiero ir más atrás porque se hablaba, ciertamente lo de Zapatero siempre olió mal. Comencemos por el hecho de que el PSUV, por ejemplo, no forma parte del Internacional Socialista, ¿no? El Partido Socialista Unido de Venezuela, pero no forma parte del Internacional Socialista. Entonces ya esa unión era rara en principio, más allá de que eran de izquierda los dos. En parte de estas investigaciones además hablan del CNI, ¿no? de la inteligencia española, que tuvo que ver con el exilio forzoso del presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia. Es decir, pasamos no solo del hecho de la corrupción como tal, de todo lo que tiene que ver con esto, el caso Plus Ultra, que además ahí salen entonces nombres venezolanos, incluso sale ahí el nombre de Jorge Jiménez, el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol. Es decir, hay muchos nombres ahí ligados. Por supuesto que sale Maduro, por supuesto que sale muchas veces Delcy Rodríguez, pero entonces hablamos incluso ya de algo que trasciende a esto. Hablamos de cómo se forzó en una embajada, en la embajada de España, obligar al presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, a salir de ahí. Después se supo que también estuvo involucrada la inteligencia española. Es decir, vamos mucho más allá y por supuesto que siempre el lazo de todo esto es José Luis Rodríguez Zapatero, pero en efecto también lo es Pedro Sánchez, ¿no? Y esto hay que decirlo claramente. Por supuesto que en otros gobiernos hubo corrupción, ahí Manuel lo decía muy bien en España, pero yo creo que trasciende al hecho de la corrupción. Está claro, y esto está en las investigaciones también sobre el posible financiamiento del PSOE o al PSOE por parte de la plata chavista. Sabemos que esto ya lo ha hecho siempre el chavismo. Hugo El Pollo Carvajal lo dijo en España, lo está diciendo hoy en Estados Unidos. Tenemos, por ejemplo, podemos recordar uno muy sonado como sucedió acá en Argentina cuando Antonini Wilson entró con unas valijas que después se supo que hubo otras valijas que entraron. Valijas, por ejemplo, como la que llevaba, todavía no sabemos qué, yo creo que lo vamos a saber, que llevaba Delcy cuando la recibió Ábalos allá justamente en España. Es decir, son muchas cosas que se van uniendo y son cosas una peor que la otra. Incluso se supo, por eso te decía, después de toda esta investigación que se hizo primaria, que incluso están metidas las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero con un empresario brasileño, con una empresa con sede en Panamá, que es la que creó la aplicación BenApp en Venezuela, que después funcionó para perseguir a la gente en Venezuela. Es decir, básicamente que cobraron $100,000 las hijas de Zapatero por esa unión con esa empresa. Entonces, básicamente, la empresa familiar de Zapatero, de Rodríguez Zapatero, cobró dinero por una aplicación que después usaron en el terrorismo de Estado para secuestrar gente, y después Zapatero, que también está en la trama de corrupción, iba a Venezuela para ver cómo hacía políticamente y económicamente para sacar gente de Venezuela. Era toda una trama que es terrible realmente. Sí. Sí, qué bueno que la explicas porque justamente quería eso, porque la gente lee tantas cosas y quizás no entiende cómo funcionaba. Toda esta acusación está sostenida. Y otra cosa, Walter, tú mencionabas que también está Pedro Sánchez detrás. Posiblemente, bueno, algo de parte tiene responsabilidad porque esa ayuda y ese rescate a Plus Ultra se da durante el gobierno de Sánchez. Entonces, nada más por ahí ya la cosa no pinta bien para él. Pero toda esta acusación está sostenida en esta cúpula supuestamente conformada por Zapatero y en una especie de operador del expresidente, que es este Julio Martínez Martínez, el tal Julito, quien se señala como el presunto testaferro de Zapatero. Y aparentemente todo pasaba por él. Y es que en los registros que las autoridades han hecho, por ejemplo, encontraron eso que mencionaba Walter, esa libreta con nombres de anotaciones de temas políticos de Venezuela. O sea, ¿qué tiene que ver un empresario español con un tema político de Venezuela? Y es donde está como el link o la conexión con Zapatero. Y casualmente es información que atañía a Rodríguez Zapatero. Entonces, mi pregunta, Manuel, es cómo se entiende todo esto, o sea, cómo funcionaba esa estructura para explicarle a la gente, o por lo menos según el sumario, porque claro, aquí vamos a preservar siempre respetar la presunción de inocencia.
Bueno, yo creo que lo que explica el sumario es que José Luis Rodríguez Zapatero era un operador a través de un testaferro, de una empresa encubierta que manejaba Julio Martínez de la dictadura venezolana. Y entonces, por un lado, había favores políticos y favores empresariales a cambio de comisiones. Y además yo diría más, o sea, con lo que ya se ha visto, con lo que se lee, o sea, siempre estamos hablando de, bueno, presunto, a ver si se prueba. Está claro que lo que es delitos, lo que son los delitos, hay que probarlo y hay que tener justificación de que realmente el dinero cobrado por Julito y luego le acababa en las arcas de Zapatero, por ejemplo, en el caso de las hijas que hacían diseños no sé cómo llamarle, truchos, ¿no? Tú que estás en Argentina, eso se llama, diseñaban un PDF y les daban $50.000. Pues sí. Eso... Por imprimir y encuadernar un PDF, algo así. Imagínate que eso al final, por temas legales, no consigues probarlo como delito. Es que da igual, o sea, éticamente, claro, yo creo que se ha traspasado todos los límites éticos exigibles a un responsable político. O sea, es que Zapatero no puede volver a salir de la cueva en su vida, sea condenado o no. Se ha demostrado que a sabiendas, además a sabiendas de que era una dictadura, yo decía al principio, a lo mejor pensábamos que era un poco Bambi, ¿no? A lo mejor cuando llegaba a Venezuela se limpiaban la sangre y se arreglaban la chaqueta e intentaban disimular Maduro y sus colaboradores, pero no, yo creo que a sabiendas él ha estado colaborando con una dictadura. Y no solo con Venezuela, porque podemos hablar también de China, ¿no? También hay un caso, Huawei tiene un contrato público con el Estado español y el que fue reprendido por la Unión Europea y por los Estados Unidos, y el mediador, el muñidor, una vez más, fue José Luis Rodríguez Zapatero. Así que es el picante de todas las salsas, pero siempre de los guisos del mundo oscuro, ¿no? O sea, nunca está no está como decía antes, con Francia, con Gran Bretaña, con Suecia, ¿no? Está con China, con Venezuela, está en ese ámbito y siempre, bueno, pues rodeado de empresas fantasmas y de esquemas societarios para cobrar ese dinero, que además tiene el patrimonio más elevado de los presidentes españoles y no tenía ningún sentido, por ejemplo, también. Cuando él acaba la presidencia del gobierno en España, apenas tiene un piso en Madrid, lo que llaman un piso, un departamento valorado creo que en 150.000 euros. O sea, eso era lo que tenía. Y lo que tiene ahora, pues realmente es bastante llamativo lo que ha conseguido, ¿no? Bueno, las joyas, podemos hablar también de eso. Ahora, Manuel, tú mencionabas que aunque no se demuestre, porque no se consigan las pruebas, aunque no se le condene ya éticamente, esto es bastante reprobable, pero vemos como increíblemente algunos funcionarios y miembros del gobierno de Pedro Sánchez casi que están poniendo en duda la justicia y están diciendo que esto es un ataque contra la izquierda por parte de la derecha y todo lo demás. Me sorprende muchísimo que haya llegado a ese punto la polarización en España. Bueno, esto totalmente. O sea, yo creo que siempre había habido... Siempre que la corrupción, cuando es al de enfrente, la justicia hay que apoyarla, sí. Pero cuando es a ti mismo, la justicia se mueve por motivaciones políticas y por error, ¿no? Pero bueno, dentro de esa crítica más o menos moderada que había en otras épocas, ahora el de Zapatero no es el único caso de corrupción que tiene el gobierno socialista, y esa está siendo la estrategia. Nos están diciendo que hay una operación de incluso derribo de un golpe de Estado. Entonces, claro, Pedro Sánchez tiene imputado a su mujer, tiene imputado a su hermano, tiene imputado a los dos últimos secretarios de organización del partido, y ahora encima hay una trama que se ha descubierto que desde el Partido Socialista se estaba pagando a personas para presionar a jueces e investigadores para dar al traste con las investigaciones contra el PSOE. Entonces, creo que esto va a ser una gota más en la caída del gobierno de Sánchez. No sé si aguantará hasta finales del año que viene, que acaba la legislatura, pero este gobierno
yo creo que va a caer, ¿no? Muy curiosamente, ayer leía a un político venezolano, Leocenis García. Leocenis García, copiando al pie de la letra esta teoría y diciendo que él conoce a Zapatero y que hay una conspiración de la derecha, de la prensa. Increíble que una víctima teórica de la dictadura chavista venga con esa teoría, o sea, de un régimen como el que está sufriendo Venezuela, venga a criticar el sistema español que con todos sus defectos creo que podría ser un buen ejemplo para la Venezuela actual, porque hizo una transición de una dictadura a la democracia y no es la primera vez. Como decía antes, ha habido ministros en las cárceles, cosa que me parece muy bien, no porque me parezca bien que roben los ministros, sino porque la justicia ha demostrado que de un color o de otro ha podido sentar en el banquillo y juzgar a aquellos responsables políticos que se han excedido. Entonces yo creo que es un ejemplo excelente, que se investigue a Zapatero, que se investigue al PP, al PSOE, a quien haga falta. No entiendo unirse a ese coro de debate, ¿no? Es decir, no nos podemos desviar del tema, porque imagínate, si hablamos de la corrupción en España, pero hay 10 causas abiertas, entonces no pueden ser 10 jueces que se han corrompido y quieren de repente, además algunos de ellos bastante progresistas, quieren perseguir a... Estamos hablando de la Audiencia Nacional. La investigación contra Zapatero es la Audiencia Nacional, que es el más alto tribunal que solo investiga casos de terrorismo, de narcotráfico y de corrupción a este nivel, y que siempre ha sido súper respetada y súper valorada. Incluso estos mismos jueces, hasta antes de ayer, eran maravillosos. Hoy ya son lawfare y están al servicio de la derecha. Esperemos que eso se aclare. Walter, te veía riéndote cuando Manuel hablaba de Leocenis García, porque hay que explicar además quién es este personaje, ¿no? Sí, mira, bueno, justamente una de las cosas que hizo Zapatero en Venezuela es crear alrededor de él a un grupo, manejar a un grupo de los que ya conocemos, los que sabemos, además de transiciones, sabemos que siempre ha habido grupos de falsa oposición, ¿no? Que crean los propios regímenes, la oposición prêt-à-porter. Y bueno, estos trabajaban siempre con José Luis Rodríguez Zapatero. A uno de ellos, por cierto, lo acaba de nombrar Delcy Rodríguez como embajador allá en España, precisamente, a Timoteo Zambrano. Otro de ellos era Leocenis García, ¿no? Alguien que además... bueno, estuvo preso y dice que le debe su salida a Zapatero, ¿no? Esta suerte de, si se quiere, pensando bien, si se quiere, esta suerte de pedirle, de darle las gracias a un cocarcelero, y pensando mal, bueno, alguien que forma parte, repito, de este grupo. Yo vi lo que dijo Leocenis, y de esto, por cierto, se lo tomó, ¿no? Para tratar de decir, mira, así piensa la gente en Venezuela. El ministro de Transporte, creo, ¿no? Se me fue su nombre. El ministro Puentes de España. Y entonces yo decía, mira, si lo único que te queda es Leocenis García, pues la verdad es que ustedes están peor de lo que creen, sinceramente. Es que creo que Puente no tiene ni idea quién es Leocenis García. Claro, no tiene ni idea, pero bueno. Periodista de allá también. Eso es lo que les queda, porque fíjate que Delcy no ha dicho nada de Zapatero, Diosdado no ha dicho nada de Zapatero, y no lo van a decir, porque así como entregaron a Saab, si tienen que bueno, echar hacia atrás a Zapatero. De hecho, yo creo que a Zapatero le salió muy bien que no lo dejaran ir a Venezuela, ojo. Esa es una teoría que hay. Dicen que lo iban a atrapar en Estados Unidos, o que Estados Unidos iba a agarrarlo en Venezuela o en Dominicana. Exactamente. Y que le salió mejor. No sabemos, eso puede ser un rumor, pero digamos, eso nos apunta que el tema Pollo Carvajal, el tema Alex Saab estén vinculados con eso. Walter, ¿tú crees que lo que ha cantado Alex Saab y por supuesto el Pollo Carvajal en España y en Estados Unidos tenga que ver con lo de Rodríguez Zapatero? Yo creo que ha sumado, yo creo que también estoy con Manuel, yo creo que la justicia española ha funcionado. Después, bueno, los tiempos pueden no agradarnos, nos puede parecer que se tarda más de lo debido, etcétera, pero ha funcionado, funciona y funciona de la manera que debe funcionar, que es objetiva, que es sin importar la ideología, pero por supuesto que ha sumado. De hecho, una de las pruebas que tienen es un chat que se consiguió durante el gobierno de Joe Biden en Estados Unidos, ¿no? que se dio allá a la investigación en España, y por supuesto las cosas que están diciendo todos estos, ¿no? El Pollo Carvajal ya ha dicho muchísimo, y lo que va a decir Alex Saab, porque sucede que esos dos grupos, o sea, en Venezuela había dos grupos, para el que lo vea desde afuera, el chavismo opera como una organización criminal, ¿no? Es un organismo criminal, ¿no? No opera como un gobierno, y habían dos grupos
grupos muy poderosos, o los más poderosos, que eran unos manejados por Alex Saab, avalados por Nicolás Maduro, propagandistas, lobistas, etcétera, y los otros que manejaban los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez, que tenían en José Luis Rodríguez Zapatero su principal, si se quiere, canciller en la sombra, ¿no? Por eso decía, tenía su propio grupo de opositores falsos en Venezuela, de lobistas, algunos de ellos también crearon supuestos medios de comunicación, lo sabemos ahí en Venezuela, que por cierto están obviamente en silencio en los últimos días. Bueno, y ahora están golpeados los dos. Y mandaron a Alex Saab a Estados Unidos, lo entregó Delcy Rodríguez para terminar su traición a Maduro, y Alex Saab está cantando. ¿Y de qué canta? También del otro grupo que le hacía contrapeso. Entonces, esto sucede así porque es una mafia que se está comiendo entre ellas. Y lamentablemente, y lo digo lamentablemente porque España ha sido muy importante para Venezuela, como Venezuela lo ha sido para España también, o lo fue cuando estaban en su proceso de democratización, bueno, está metido directamente un expresidente y muy probablemente toda la estructura del actual gobierno español. Sí, en una columna de Federico Jiménez, permítame leer 2 líneas porque es tal cual lo que uno siente. Él, en su columna del Mundo, él escribe, y voy a citar textualmente: hay que ser el gen cancerígeno del peor hijo de perra para forrarse con el secuestro, tortura y asesinato de miles de venezolanos, fingiéndose mediador entre víctima y verdugo, abrazando al verdugo. Y yo creo que mejor descrito, imposible. También tenemos una declaración de David Smolansky, quien dijo que Zapatero extorsionaba a familiares de presos políticos, y dice textualmente: fui testigo de primera mano. Leopoldo López también ha dicho que se presentó en su celda justamente para llamar a que la gente dejara de protestar en las calles. Entonces, wow, para nosotros como venezolanos es muy doloroso, Manuel, y yo sé que tú eres testigo de todo lo que ha vivido Venezuela, lo has vivido desde muy cerca. Entonces, ¿cómo ha caído esto en España, ¿no? En la España que también ha visto esta crisis tan desde la distancia, ¿no? Bueno, yo, claro, en lo personal, pues yo ya hace 1 año y medio me invitaron a un acto por Venezuela y se me ocurrió pedir perdón como español por Zapatero. Fíjate, mucho antes de esto dije, pido perdón por cómo estaba actuando Zapatero, ¿no? Y hay mucha gente que piensa como yo en España, ¿no? Pero también hay gente que se cree las mentiras del gobierno actual. O sea, sí. Tú ves las encuestas y comparando este tema con otros, esa negación de la evidencia, bueno, pues todavía hay gente que dice que Cuba es una víctima de los Estados Unidos, que Maduro sí. Está secuestrado. Bueno, todavía hay gente que piensa así. Yo quiero pensar, más que pienso, yo quiero pensar que la mayoría de los españoles piensan como yo, y es verdad que muchos piensan como yo, pero también hay una gente que yo creo es fruto de la polarización, porque insisto, una idea que decía al principio, es que ya da igual que sea derecha o izquierda, es que el chavismo nunca ha representado ningún tipo de izquierda, es que el chavismo no tiene ideología, el chavismo, como se le ha considerado al final, es una organización criminal que no tiene... que si en un momento dado hubiera tenido que cambiar de principios ideológicos, hubiera cambiado. Es que realmente ellos se han atornillado al poder, han querido permanecer en el poder, han cometido las tropelías que fueran bajo la bandera del socialismo, comunismo, porque les ha venido bien, pero realmente no va por ahí el debate, ¿no? A la gente que se lo toma por ahí, pues al final, claro, es como... llevar el debate a futbolización, ¿no? O sea, como si esto fuera una discusión sobre el Real Madrid o el Barcelona, ¿no? Esto no es... Es que hay unos que se han comportado mal, independientemente de si sean derecha o izquierda, y esa gente ha sido del chavismo, no porque fueran de izquierdas, ¿no? Eso ha sido así, y bueno, eso es lo que hay que denunciar, y eso no quita que algún día a lo mejor Venezuela pueda tener un partido de socialdemócrata o de izquierdas también, ¿no? Y que de una izquierda democrática, respetuosa con los derechos humanos, respetuosa con las leyes, con la independencia judicial, con la prensa, como hay mucha centroizquierda y mucha socialdemocracia en otros puntos del mundo que no tienen este tipo de actuaciones, ¿no? Ahora, Walter, ¿qué pierden los Rodríguez, Delcy específicamente, desde la posición donde está ahorita,
sin Zapatero? O sea, ¿qué pierden con un Zapatero imputado, sin ese canciller ahora que estaba por el mundo, como servía de lobista y hacía todas estas gestiones? ¿Cómo puede beneficiar eso a la oposición verdadera, digamos, al movimiento democrático? ¿Cómo puede afectar a los Rodríguez? Bueno, son tres cosas, tres partes de tu pregunta, ¿no? La primera la afecta porque, en efecto, pierde a una persona que se movía internacionalmente por ella, por ellos en general, ¿no? Pero, repito, él trabajaba directamente con Delcy y Jorge Rodríguez. Y después con Maduro, que era quien tenía el poder al menos hasta el 2 de enero de este año. Pero trabajaba con ellos. Entonces estás perdiendo a una figura importante, porque la verdad es que sí se movía muy fuerte José Luis Rodríguez Zapatero en términos internacionales. Lo que comenta Manuel que sucede en España, lamentablemente, en efecto, hay gente que por la polarización o por el tema ideológico se ciegan y no ven la barbarie que tienen enfrente, porque el chavismo es la barbarie absoluta. Pero bueno, Zapatero hizo que en muchos casos eso fuese así, o disminuir lo que ocurrió en Venezuela, o disfrazarlo, edulcorarlo, siempre ir hacia aquí en Argentina se llama la teoría de los dos demonios, ¿no? Es decir, no, la oposición también es responsable. Si hay 1000 presos políticos es porque, bueno, cómo la oposición va a estar pidiendo con vehemencia que haya libertad, ¿no? Pero el chavismo no quiere hacer lo que hace, pero lo obligan, ¿no? Esa era más o menos la tesis de Zapatero. Entonces están perdiendo a un lobista internacional que es muy fuerte para ellos. Eso por un lado. Por el otro, se le suma, porque acá recordemos un punto, Delcy Rodríguez está tutelada por Estados Unidos y tiene un expediente muy grande, que para Estados Unidos es, todavía no avancen con eso porque ella está haciendo lo que queremos. Pero todo lo que diga Zapatero, o todo lo que se investigue, o todo lo que se consiga de Zapatero, va a ir también al expediente de Delcy, porque, repito, trabajaba directamente con ella, y esto no es menor. ¿Cómo nos afecta positivamente a los que queremos cambio? Bueno, uno, demostrar que todo lo que venimos denunciando desde hace muchos años es verdad. Cuando decían, no es como dicen las redes, no, es peor todo lo que está ocurriendo. Y este tipo de sujeto que iba a Venezuela a martirizar a los presos políticos, a burlarse de ellos, a escoger como si fuesen esclavos quién salía y quién no, después a decirle a las familias que no podían decir nada, mientras hacía eso, después salía y agarraba dinero de la corrupción y agarraba dinero del oro ese que extraen del peor ecocidio que hay en la región. Ese es José Luis Rodríguez Zapatero. Entonces hubo mucha gente que nos decía a los venezolanos, pero es que ustedes no pueden salir. ¿Cómo no han salido del chavismo? Bueno, no pudimos salir por eso, porque son unos tiranos criminales que nos asesinaban y además había gente de afuera que los ayudaban o los encubrían. Y esa es la razón. Nos ayuda a demostrar que teníamos razón y nos ayuda a demostrar el por qué necesitábamos apoyo internacional para poder, de alguna manera, enfrentar a todo esto, y todavía lo seguimos necesitando, sin duda alguna. La verdad es que es impresionante. Yo quisiera estudiarlo, no sé, con un psiquiatra, como alguien con esa postura, esa posición y que tiene el prestigio de la expresidencia del gobierno español puede corromperse de esa manera. Sobre todo, como decía Manuel al principio, teniendo, digamos, la fama que tenía, porque es que todo el mundo, todos los tertulianos en los programas, gente cercana a él, los amigos, todo el mundo dice, es que era una persona que no le interesaba el dinero. O sea, ¿cuándo habrá sido ese momento en que se corrompió? Era demasiado el dinero. Y para llegar además a meter a sus hijas, a su esposa, a Gertrude, que es la asistente con la que llevaba trabajando de décadas, y también está metida en todo este escándalo. Entonces realmente, bueno, me parece impresionante. Así será la cantidad de dinero que se movió. Hay demasiadas cosas que no pudimos abarcar en este programa. Manuel se tiene que ir, pero no quiero cerrar esto sin preguntarles a los dos, porque me interesa mucho su opinión y su análisis sobre este acuerdo de Panamá de la oposición venezolana, y puntualmente algo que se ha criticado, que es la presencia de distintas facciones en esa mesa y en esa foto con María Corina Machado, gente que ha sido, que ha sido víctima de campañas en los últimos años, gente incluso del chavismo, un Leopoldo López, gente diversa, pero ahí está retratado y eso ha sido muy criticado. ¿Cómo vieron ustedes el acuerdo? ¿Qué tan viable lo ven y cómo vieron esa foto? Bueno, yo lo veo doloroso, pero necesario, ¿no? Yo siempre he dicho mirando un poco y comparando con la transición española, por ejemplo, ahí
hay que hacer un poco tabla rasa. Allí franquistas y comunistas, después de haberse matado en una guerra civil, se sentaron a hablar. Y aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? Sí. Aquí hay que tragar mucha quina, sentarte con determinadas gentes y negociar. Y creo que es bueno que se haya hecho, porque yo llevo alertando tiempo que el tiempo pasa muy rápido y hay que poner las bases de una transición política. Si hay un cambio en el Congreso de los Estados Unidos en noviembre, nos vamos a unas presidenciales, si por cosas del destino, Delcy está en el poder, en un cambio de poder en Estados Unidos, Delcy se queda y no hay transición. Entonces yo creo que independientemente a ese cambio, esas 3 fases que decía Estados Unidos, de primero estabilización, luego desarrollo económico, luego cambio político, sí, lo compro, pero rápido. Y esto, independientemente de las caras que hay ahí, que unas te suenan más simpáticas que otras, hay que hacerlo en algún momento y yo como paso lo veo positivo como la primera piedra de esa transición política que ojalá nos lleve a elecciones en un periodo de tiempo no muy largo, porque insisto, si Delcy está en el poder cuando hay un cambio de poder en los Estados Unidos, Delcy se queda, es el peligro. Sí, yo también creo que hay un reloj de arena ahí. Hay un cronómetro ahí que tenemos. Walter. Bueno, yo primero como venezolano digo que comparto la molestia de algunos al ver a ciertos rostros. Esto nos pasa a todos nosotros. Esto está claro. Ahora, así como lo digo también, bueno, analizando la situación, las transiciones son así. Si no fuese sentarnos con quien no queremos, si no fuese tener que estrechar manos con quien no queremos, si no fuese tener que hablar, dialogar, negociar, incluso con los bárbaros, porque que por supuesto son los que más nos duelen, bueno, no sería una transición, ¿no? De eso va todo esto. Y seríamos lo mismo que ellos. Seríamos lo mismo que ellos, pero además entendamos una cosa, esta es una transición que tiene elementos muy diferentes a otros, ¿no? Incluso la transición española, que la conozco, la he estudiado mucho, nosotros estamos tutelados. Y digo nosotros porque está tutelado el régimen de Delcy Rodríguez, pero también la oposición tiene que trabajar con Estados Unidos. Estamos obligados a hacer eso. Esto no es una cuestión de si queremos o no queremos. Esta es la realidad. Y esa reunión en Panamá estuvo, entre otros, coordinada por Estados Unidos. Es decir, no es que había alguien allí que Donald Trump no quiere, porque leí mucho eso en redes. Eso no es así. Quienes estaban sentados ahí es porque así lo está avalando Estados Unidos. ¿Por qué? Porque además para Estados Unidos en esta segunda fase, que es la fase de estabilización y reconciliación, necesita que haya un gran acuerdo nacional, tal cual está escrito en el documento de Panamá, para que las empresas y los inversores sepan que hay una visión de Estado y lo que firmen hoy bajo un régimen ilegítimo y de facto no se va a acabar mañana. Es decir, necesitan el aval incluso de esa extinta asamblea de 2015 que trabaje de alguna manera coordinada, y esto lo vamos a ver, lo aviso desde ya, el que no le gustó la foto, esto tampoco le va a gustar, pero lo aviso, va a trabajar probablemente en coordinación con la asamblea ilegítima de ahora. ¿Por qué? Porque es lo que hay. Por eso es una visión de Estado que María Corina asume. ¿Le gusta a ella? No, María Corina está, la primera que estaba incómoda en esa mesa era ella, señores y señoras. La mitad de los que estaban ahí sentados la denostaron durante años, pero su objetivo es la libertad de Venezuela. Y la libertad de Venezuela implica sentarse con propios y extraños, sentarse incluso con Delcy Rodríguez y con Donald Trump, y después ir hacia un proceso electoral. Se los digo a los venezolanos. Todo lo que nosotros queramos de venganza democrática, que es la única venganza que es posible, ¿no? Que debemos hacer, porque el resto es justicia, lo vamos a hacer en las urnas. Esperemos a que esto avance, ayudemos a que esto avance, presionemos para que esto avance, para que en efecto haya una transición a la democracia, y luego cuando nos toque votar, votamos por quien queremos y castigamos profundamente a quienes deben ser castigados. Exacto, cuando tengamos democracia. Como dijo María Corina, y ha dicho muchas veces y ha actuado de esa manera, whatever it takes. Si hay que entregarle el Nobel a Trump, whatever it takes. Todo lo que haga falta para lograr la democracia en Venezuela y conseguir que seamos libres. Yo creo que, bueno, estoy de acuerdo con los dos. Muchísimas gracias, Manuel Aguilera, periodista, @ManoloAguilera_ y Walter Molina, analista político. Gracias, Walter. Gracias por esta conversación a los dos, tan interesante como siempre. Un abrazo, que estén bien. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube. Chao, chao. Nos vemos la próxima. Un abrazo.